Una noche me levanté a oscuras. Le robé las llaves y atravesé con ellas el corredor. Fui a la cocina a buscar un farol. Con los dientes castañeteando, llegué ante la puerta a la que me estaba prohibido acercarme. Y vi en ella el baúl. El oblongo baúl que tanto me había impresionado. Estaba cerrado con llave, pero no me costó trabajo encontrar la llavecita en el llavero. Y levanté la tapa. Me arrodillé para ver mejor. Y lancé un grito de horror. Dentro del baúl había unas ropas salpicadas de sangre. Y el hacha mohosa con que se había ido el asesinato. Después de lo que había visto, ¿cómo pude vivir al lado de aquel hombre las pocas semanas que precedieron a la ejecución del desgraciado Miller? Temía que me matara. ¿Cómo mi actitud y mis terrores no le revelaron lo que pasaba? Ello se debía a que a la sazón estaba completamente dominado por un terror casi tan grande como el mío. Matías Miller no lo abandonaba un solo instante. Para huir de él, sin duda, se encerraba en el gabinetito, donde a veces daba unos golpes tan tremendos que hacían retumbar el suelo y los muros, como si luchara con su hacha contra los espectros y los fantasmas que hacían presa en él. Una cosa extraña, y que al principio no lograba encontrarle explicación, fue el que 48 horas antes del día fijado para la ejecución de Miller, Herbert de repente recobró la calma. Era como una estatua. La antevíspera, siendo de noche, me dijo: Isabel, me iré al amanecer. ¿Y puedo saber? Tengo un asunto importante que resolver en Friburgo. ¿Friburgo? Sí. Si estoy ausente 2 días, no debes alarmarte. Es en Friburgo donde tendrá lugar la ejecución de Matías Miller. La serenidad de mi marido ha debido tomar una resolución heroica. Irá a denunciarse. No quiere que por su causa le corten la cabeza a un inocente. Semejante pensamiento me tranquilizó hasta el punto que por primera vez, después de muchas noches, me dormí con un sueño de plomo. Cuando desperté ya era de día. Mi esposo se había ido. Me vestí rápidamente, sin decir nada a la criada. Corrí a Todnau, donde tomé un coche que debía conducirme a Friburgo. Llegué al anochecer. Me dirigí al Palacio de Justicia. Y la primera persona con la cual mis ojos tropezaron fue mi marido, que entraba. Me quedé como clavada en el suelo. Y al ver que Herbert no salía, me persuadí de que se había denunciado y lo tenían preso y a disposición del tribunal. A la sazón, la cárcel se hallaba junto al Palacio de Justicia. Empecé a dar vueltas a su alrededor como loca. Vagué por las calles toda la noche, pero siempre iba a parar al lúgubre edificio. Empezaban a lucir los primeros resplandores del alba, cuando vi a 2 hombres vestidos de levita que subían las escaleras del Palacio de Justicia. Me acerqué a ellos y les dije que deseaba ver al fiscal lo antes posible, porque tenía que hacerle una declaración muy importante referente al asesinato de Beckler. Resultó que uno de aquellos hombres era precisamente el fiscal. Me rogó que lo siguiese y me hizo entrar en su despacho. Una vez allí dije mi nombre y añadí que el día anterior debía haber recibido la visita de mi esposo. Me contestó que así era, en efecto. Y como tras su contestación callase, me arrojé a sus pies y le supliqué que me dijera si Herbert había confesado su crimen. Dio muestras de gran asombro. Hizo que me levantara del suelo y me interrogó. Poco a poco le conté toda mi vida, como se la he contado a usted. Y por último, le comuniqué el horrible descubrimiento que había hecho en el pequeño gabinete de la casa de Todnau. Terminé diciendo que no hubiese dejado ejecutar a un inocente y que si mi marido no se hubiese denunciado, yo no hubiera vacilado en revelar la verdad a la justicia.
Os ruego, como una gracia suprema, que me permitáis ver a Herbert. Es mi marido y... ¿Gracia suprema? Señora, usted podrá ver a su esposo. Acompáñeme. Me condujo más muerta que viva a la cárcel y me hizo atravesar unos corredores y subir una escalera. Luego me colocó ante una ventanilla enrejada que daba a una inmensa sala. Antes de dejarme sola, me rogó que aguardase. Pronto vinieron otras personas a asomarse a aquella ventanita y sin decir una palabra miraron hacia la sala. Yo hice lo mismo. Estaba como colgada de los hierros de la reja y tenía el presentimiento de que iba a presenciar un espectáculo monstruoso. Poco a poco fueron penetrando en la sala infinidad de personas que guardaban el más lúgubre silencio. La luz del día iluminaba cada vez mejor la escena. En medio de la sala se percibía distintamente un pesado armatoste, el Tajo. Iban a ejecutar a Miller. Un sudor frío comenzó a brotar de mis sienes y raro fue que no perdiera el conocimiento. Se abrió una puerta. Apareció un cortejo, a la cabeza del cual iba el condenado, temblando bajo su camisa desabrochada en el pecho, con las manos atadas a la espalda. Lo sostenían dos ayudantes. Uno de los ayudantes le obligó a arrodillarse y colocar su cabeza en el tajo. Leídas unas oraciones y la sentencia por parte de un magistrado. Lo van a justiciar. Se destacó un hombre que hasta entonces había permanecido en la sombra, con sus brazos desnudos y un hacha al hombro. El verdugo. El hombre tocó la cabeza del condenado, pidió a los ayudantes que se apartaran y levantando el hacha, la dejó caer con gran violencia. Ha rodado la cabeza de... Y el verdugo la coge por los cabellos alzándola. ¿Cómo fui capaz de presenciar aquella espantosa escena? Pero mis ojos no podían apartarse del terrible espectáculo sangriento, como si aún tuviera que ver más. Y lo vi. Vi al hombre que levantaba la cabeza, el horrible trofeo. Lo sostenía a la vista de todos, con su mano derecha. Fue cuando lancé un grito desgarrador para caer desvanecida. ¡Herbert! Y ahora, caballero, ya lo sabe usted todo. Terrible. Fue terrible. Así que usted se había casado con el verdugo. El hacha que descubrí, la del verdugo, así como las ropas ensangrentadas. Su experiencia, desde luego, fue algo... Estuve en trance de volverme loca en casa de una pariente en la que busqué refugio. No sé cómo aún estoy en este mundo. Y yo que le he traído precisamente el regalo que eligió uno de los compañeros de hotel. Una imperdible de oro con forma de hacha. No me extraña que la haya arrojado al lago. Ustedes que sabían. Y yo por el recuerdo debo estarles agradecida. ¿Y su esposo? Herbert no podía vivir sin mí. Herbert me amaba sobre todas las cosas. 2 meses después, lo hallaron ahorcado en nuestra habitación. Lo siento. Me decía en su última carta. Perdóname, Isabel. Intenté otras profesiones, pero en cuanto lograba un trabajo, al saber los que me habían contratado cuál era la profesión de mi padre, me despedían. Así que no tuve otro camino
que seguir el suyo, ser su sucesor. ¿Comprendes ahora por qué el oficio de verdugo se hereda? Va de padres a hijos. Nací honrado y solo he cometido un crimen en mi vida, el haberte ocultado a lo que me dedicaba. Pero, Isabel, te he amado siempre. Siempre. Adiós, Isabel. Adiós. Cuando se alejó la dama enlutada, yo seguí con la mirada fija, absorto en el punto del lago en el que ella había arrojado el hacha de oro.